Hanukkah, May Hanukkah de Tanu Rabanam. ¿Qué es Hanukkah que enseñaron los sabios? La fiesta de Hanukkah tiene una halajá bastante particular. Y es la siguiente. La Gemara en Masejet Shabbat Daf Haf Alef Amud Bet, de la página 21 en la cara B, dice que mitzvata, la mitzvah de Hanukkah, Mishe Tishka Ahama, desde que se pone el sol, Ad She Tichle Regel Minashuk, hasta que ya no haya ningún caminante en el shuk, en la calle, afuera en la calle. O sea, desde que baja el sol, desde la Shkia, desde el ocaso, diferencias entre Ashkenazim y Sfaradim sobre qué se llama el ocaso, es el primer ocaso, el segundo ocaso, no voy a entrar ahora en los detalles de esta halajá específica. Es obligatorio encender las velas de Hanukkah, ese es el icar de la fiesta. ¿Hasta qué momento? Hasta que dejen de caminar los transeúntes en la calle. Y pregunta más adelante la misma Gemara, Regel Minashuk, hasta que dejen de caminar las personas en la calle. Pero esto es como demasiado subjetivo. Dependería de lugares, dependería de situaciones. ¿A qué se refiere? Obviamente estamos hablando en el contexto de Eretz Israel, estamos hablando de Eretz Israel, y la fiesta de Hanukkah cae en el invierno. Y por lo tanto, normalmente las personas suelen recogerse a su casa, no inmediatamente, pero muy cerca del momento de la oscuridad, o sea, el momento de la Shkia, del ocaso y después de la salida de las estrellas. Entonces pregunta la Gemara, Regel Minashuk de Atkama. ¿Y cuánto es esto? O sea, ¿cuánto se llama que ya no hay personas en la calle? Amar Rabba bar Barjana. Dijo Rabba bar Barjana, Amar Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan, el gran Balagadá, Ad de Jalia Rikla de Tarmudae, hasta que no se encuentren más el pie de los Tarmudaim, de las personas de Talmud. Y pregunta a los comentaristas, Rashi trae precisamente qué es esto del Rigla de Talmudae. O sea, lo que la Gemara nos trae es un shiur, es una cantidad de tiempo. Pero esta cantidad de tiempo no está fijada en horas, minutos, segundos, como normalmente podríamos haber pensado, desde la Shkia, que es un momento específico. Podría haber dicho otro momento específico dentro de la noche. Nosotros tenemos dentro del Talmud formas en que la noche se divide. Sin embargo, escogió el regel de los Tarmudaim, o sea que el regel Minashuk se refiere al pie de los Tarmudaim, cuando la gente de Talmud, ya no esté en las calles. Y sobre este shiur explica Rashi. Regla de Talmudai. ¿Quiénes son la gente de Talmud? Dice Shem Uma, es el nombre de una nación. Melaktei etzim dakim, que ellos recolectan maderos muy delgados. Mitakvin bashuk, y se quedan en la calle. Ad sheolchin beneyashuk lebateihem, hasta que se van las personas que están en la calle, se van a sus casas. Mi shehashha, desde la hasheha, o sea, desde que oscurece. Ma'abirin bebateihem or, y encienden en sus casas luz, la gente, obviamente, que y cuando necesitan leetzin, cuando necesitan los maderos para encender esas luces, yotzin bekonin mehen, salen y compran de ellos. O sea, que son las personas que venden en la época de invierno el combustible. Por lo tanto, si ellos se van, esto quiere decir que ellos están obviamente seguros que ya no va a venir nadie a comprar nada. Por lo tanto, es como el shiur, es el momento más tarde en que podemos encontrar que alguien se encuentra en la calle. Y si es así, entonces el momento, que hasta ese momento es posible que la vela esté encendida o encender las velas de Hanukkah, porque vamos a hacer algún tipo de pirsum, vamos a proclamar el milagro, que es una de
de los motivos por los cuales se enciende la vela para proclamar el milagro que hizo Akadosh Baruj Hu, Bayamim Ahen, Bizman Hazen, o Bizman Ahu, Bayamim Aelu. O sea, en este momento, en aquellos días. Entonces son como el punto final, que diríamos ya, si ellos ya no están, o sea que nadie más va a estar. Esto es el pshat simple, es la explicación simple de la Gemara según Rashi. Obviamente la Gemara no es simple y tampoco Rashi es simple en este punto, pero vamos a tratar de estudiar el tema en una perspectiva de Pnimiut Torah, o sea, de las profundidades de la Torah. Está escrito, como dijimos, ad dejalia regla de Talmudai, hasta que desaparezca el pie de las personas de Talmud. Según como conocemos además por el testimonio geográfico histórico y de muchos otros textos que son paralelos, Talmud es la ciudad de Palmira, que queda en el norte de Irak, en el sur de Siria, el norte de Irak, un lugar por allí en el norte de la Mesopotamia. Y esta expresión, hasta que desaparezca el pie de los Talmudaim, obviamente hay que estudiarla, hay que pensarla. Porque podría haberla quemarado, la Gemara podría haber explicado un shiur de tiempo, o sea, un momento de tiempo, velot sorech leaskir inyana Talmudaim, sin necesariamente hablar de estas personas. Por lo tanto, si Dafka, la Gemara, quiso hablar de estas personas, entonces eso quiere decir que los Talmudaim, las personas de Palmira, tienen alguna relación con el contenido interno de Hanukkah. O sea, no es una casualidad que los sabios hayan tomado como el shiur, la cantidad final, ultimativa del encendido de las velas de Hanukkah a este pueblo. Si lo hicieron es porque ellos de alguna manera también se relacionan con esta festividad. ¿Y cuál es el tema? Las velas de Hanukkah, como sabemos, tienen que iluminar hacia afuera. Ahora, la vela de Hanukkah, la Hanukkah, se pone justamente en el límite entre el Reshut HaYahid y el Reshut HaRabim. O sea, el límite entre el Reshut, la propiedad privada, y la calle, que se llama en la Torah Reshut HaRabim. La casa, la propiedad privada de la persona, se denomina Reshut HaYahid. El Reshut, el dominio de el Yahid. Yahid hace obviamente referencia a Shemit Baraj. Quiere decir que el hogar de la persona tiene que ser un ejemplo del poder espiritual del Yahid sobre estas personas que viven dentro de ese hogar. O sea, que sea un hogar de cumplimiento de Torah o Mitzvot, de presencia del Yahid. Si es así, obviamente el salir del Reshut HaYahid al Reshut HaRabim va a implicar el cambiar de una Metziut, de una realidad a otra. Y por eso en el gvul, en el límite de esta realidad hasta otra realidad, es necesario poner alguna señal que nos indique que estamos yendo de un espacio espiritual a un espacio diferente. Eso durante todo el año lo tenemos con la mezuzá y en Hanukkah especialmente con la Hanukkah, o sea, con las velas de Hanukkah, para iluminar justamente la calle. En otras palabras, el milagro se lo estamos mostrando, estamos iluminando aquella calle donde las últimas personas que se presentan allí son estas personas de este pueblo, Umá, dice Rashi, de esta nación. O sea, ellos son nación, como Am Israel es una nación, porque podría haber hablado simplemente de comerciantes, de muchas naciones. No, es una nación que se encargan de recolectar etzim dakim, o sea, como casi paja, que después la Gemara también va a hablar de eso. Y es como una mitzvah mostrarles a ellos, finalmente, las velas de Hanukkah, el paso del Reshut el Yahid al Reshut el Rabim. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el tema que relaciona el gvul, el límite, y la presencia en la calle, en el shuk, de una nación que es una nación que se dedica a vender combustible? Hay algo más. Dicen los sabios así: Ligera caché, al parecer es difícil,
Haré bismanim elu, en los tiempos en que el Hoshech yehazeh haaretz, que la oscuridad cubre la tierra, nir'a shedai leadam im yatzil et atzmo ubenei beito. Es bastante pashut tal vez pensar que la persona debe solamente tratar de mantenerse él y su casa, como dice la Gemara más adelante en esta misma hoja, mitzvat Hanukkah, mitzvat ner ish ubeito, la vela del hombre y su casa, y nada más, no ir a tratar de enfrentar una nación a la que queremos iluminar. Umay yesh le adam, entonces que la persona tiene que leitasek im elu shebachutz, con aquellos que están afuera. Dijimos que los iluminamos. Ubeikar, Talmudaim, especialmente las personas que vienen de Palmira. Mordim, Talmud, dicen los Jajamín, viene de Mored, significa los que se rebelan, Bemalchut Shamain, o sea que son personas rebeldes. Nos enseñan acá los Jajamín que la palabra Talmud y Talmudaí no se refiere a unas personas que venden combustible, que también es un inyan, sino que estas personas son mordim, o sea, estas personas son rebeldes, y precisamente frente a estos rebeldes es donde nosotros hemos puesto la señal de la luz, entre un dominio, entre una dimensión y otra dimensión. Por lo tanto, si habíamos dicho, pero la mitzvah es de la persona, que él esté dentro de su casa, ¿por qué se expande también a los mordim, a aquellos que se rebelan? Beot, entendemos también de la halajá que la halajá queda como Bet Hillel, que se enciende una vela primero y después el otro día dos, o sea que se va de lo poco a lo mucho. Podríamos de ahí no kodem kol yaretz el benei beito. Entendemos entonces de esa halajá que primero la persona tiene que iluminar lo poco, o sea, su momento, su situación, su realidad, y después va aumentando a una realidad diferente, que es la realidad de lo mucho, porque van aumentando las velas. Ulam, sin embargo, hu anotenet meachar bemitzvot Hanukkah lehanija al petach beito mibachutz, como ponemos la vela de Hanukkah por la puerta y hacia afuera, que deile farsemetanes, para poder publicitar el milagro, lehele aninzain berashut harabim, para aquellos que se encuentran en el otro dominio. Vealken, y por lo tanto, kol eara be'etem lekojo hutz sarich leair et hutz. Eso quiere decir que cualquier iluminación, según corresponda, es necesaria para iluminar aquello que está afuera. Que kol she mit'ale yoter, cuanto más se sube, se aumenta, mosif banerot, que se aumenta en velas, yeshlo hakoach leair yoter hutza, va a iluminar mucho más hacia afuera, obviamente. O sea que vemos en este tema que la mitzvah de Hanukkah no es solamente una mitzvah particular en el sentido que la persona se contrae, se retrae hacia adentro, sino que es una mitzvah que nos manda ir hacia afuera, y en especial a un afuera que lo vemos no necesariamente como algo bueno, sino por el contrario, el mored, el Talmud, es símbolo de algo bastante negativo, como vamos a profundizar. En otras palabras, la mitzvah de Hanukkah es ingresar en la clipá para iluminar la clipá y tratar de cambiarla. ¿Quiénes son las personas de Talmud? Dicen la Gemara en Masejet Yevamot, página Yutzain, dice, bajo Teoter en forma simple, Yashab Rab Yosef Acharei Rab Kehana. Se sentó Rab Yosef detrás de Rab Kehana. Beyashab Rab Kehana lifne Rab Yehuda. Y se sentó Rab Kehana delante de Rab Yehuda. Beyashab Beamar. Sentaron los Jajamín, empezaron a hablar cosas profundas. Y dijeron así: Atidim Israel la Asot Yom Tov. En el futuro, Israel, el pueblo judío, va a hacer un día de fiesta. Kasher Teharev Talmud, cuando sea destruida la ciudad de Talmud. Beshualim, Bearejareva, pero sabemos, Palmira está destruida. Ya en la época de la Gemara, Palmira ya no
no existía en forma de imperio ni de nada, era una ciudad que pertenecía al periodo de los asirios y desaparece y ya no sabemos más de ella. Entonces, en la época en que los jajamín están hablando, la ciudad ya estaba destruida. Ven quien Madua lo su Yom Tov antes. Entonces, ¿por qué no hicieron un Yom Tov antes? La Gemara responde: Otoma kom shenehraf Talmud, aquel lugar donde se destruyó, fue destruido, Tamud. La Gemara dice ahora Tamud. Shemo es su nombre, Velo Tarmud, y no Tarmud. Eso quiere decir que la ciudad que fue destruida se llamaba Tamud, pero no se llamaba Tarmud. Rab Ashi Omer, Rab Ashi dice: Zohi Tarmud, Haino Tamud. Tarmud Betamud es el mismo lugar. Entonces, aunque tú me digas que la ciudad que se destruyó fue Tamud, Bemet, la ciudad que se destruyó fue Tarmud. Beir Ahathi es una sola ciudad. El Akfulahi Air, sin embargo, es una ciudad doble. Azot Kasherehine Harevet Mitzat Ze, cuando es destruida en un lugar, Himit Yashevet Mitzat Ze, es habitada en el otro lugar. Beine Harevet Mitzat Ze, Mit Yashevet Mitzat Ze, si es destruida en el otro lugar, es habitada en este. Beadain lo Hareba Khalil, pero todavía no fue destruida por completo. Esto era una ciudad que era doble. Conocemos del hecho de ciudad doble, por ejemplo, como Budapest, que queda, una parte se llama Buda y la otra parte se llama Pest. Así también Tarmud eran dos ciudades en una, que una se llamaba Tamud y la otra se llamaba Tarmud. Y si aunque digamos que una parte está destruida, la otra aún está presente. Y si van a destruir la otra, esta va a estar presente. La Kavanah, por supuesto, más profunda de la Gemara es que el concepto de lo que es Tarmud, la rebeldía en contra de Akadosh Baruj Hu, no ha desaparecido. Por el contrario, está presente. Pero de Besrat Hashem, cuando desaparezca esa rebeldía en contra del Creador, entonces vamos a hacer un Yom Tov, vamos a hacer un día festivo. Entonces entendemos que Tarmud no es solamente una nación de rebeldes, sino al parecer una nación donde la rebeldía en contra de Akadosh Baruj Hu no se acaba. Y aunque hayamos querido purificar, todavía algo de Klipá se mantiene. Lo mismo pasó con Hanukkah. O sea, Hanukkah iluminamos, sin embargo, 200 años después el templo fue destruido. O sea que hay una iluminación, pero todavía permanece una clipa. En ese caso es mucho más importante iluminar, porque la iluminación que se hace es una iluminación, aunque pequeña, es una iluminación que va aumentando, que va de poco a mucho. Uperash Rashi, explicó Rashi, Sheyasu Yom Tov, ¿qué significa que van a hacer Yom Tov? Mishun Shemamzerim Hem, porque la gente que hay en Talmud son mamzerim, son bastardos, u metamim be Israel, y hacen que Israel se equivoque o hace que Israel sean confundidos, u poslimotam, y suelen hacer que Israel sea confundido y sea hecho pasul, o sea que un yehudí sea hecho pasul. Veyesh hamefarshim sheatam hu, y hay quienes explican que por qué se va a hacer Yom Tov, por qué se va a hacer una festividad cuando se desaparezca por completo. Mishum shehayu sonei Israel kmurim, porque eran sonei Israel, eran enemigos de Israel en forma total y completa. Ulefi amasoret ishtatfu ben kovshei Yerushalayim, y según sabemos, ellos participaron en la destrucción y conquista de Jerusalén. Begam Bejurban Arishon, también desde el primer templo. Begam Bejurban Asheni, también en el segundo templo. Que Moshe Katuba Midrash, como está escrito en el Midrash Bereshit Rabbah, que dice: Ashrav Shel Mishehu Roe Bemapalata Shel Tarmud. Bienaventurado, feliz la persona que ve la destrucción, la caída de Tarmud. Shehaita Shutefet Beshnei Jurbanot, que participaron en la destrucción de los dos templos. No nos olvidemos, Hanukkah pasa entre la mitad del segundo templo, o sea, Tarmud es algo que permaneció incluso después del Nes de Hanukkah, incluso después de que Hanukkah existió y que el templo fue purificado. Tarmud, aquellos que impurifican a Israel porque son mamzerim o que odian a Israel,
siguen presentes. Rabbi Yudan, Rabbi Hanina, Hat Minehon Amar, uno de ambos dice, Bechurban Bait Rishon Mida 80,000 kashatim. El Midrash trae en formas simbólicas y ocultas la cantidad de personas de Talmud que participaron en la destrucción del primer Betamikdash, donde trae a 80,000 kashatim, 80,000 arqueros, ובחורבן בית שני העמידה 8,000 kashatim, y en el segundo trajo 8,000 arqueros, para indicar la gran cantidad de personas que participaron. Ambos números giran en torno al número 8. 80,000 en el primer templo y 8,000 en el segundo templo. Siempre girando en torno al 8. ¿Por qué? Porque la rebeldía de Talmud es una rebeldía que quiere introducirse justamente en ese nivel que va más allá del Teba, en el número 8. Por lo tanto, es mucho más peligrosa que cualquier otra rebeldía, como también lo vamos a tratar de descifrar. Además de eso, el Midrash relaciona los 8,000 de los que estamos hablando con el Kashat, el arquero, Behu Behinat Abrit. Y sabemos que el Keshet, Kashat, el arquero, y el arco es un símbolo dentro del Sod del Brit Milá. Y por lo tanto, al haber venido todos estos arqueros a luchar en contra de Am Israel, también había acá una voluntad, una cabana de ellos de impurificar a Israel en todo lo relacionado con las leyes de la pureza familiar y el cuidado del Brit Milá. Bejen Beteshef Beitan Kashto, hay muchos psukim que nos relacionan el Keshet, el arco, justamente con el Brit Milá. Entonces vemos que Talmud es conocido dentro del Sod con una sefirá, que es la sefirá de Yesod, pero de la Klipá. O sea, Talmud es el Yesod de la Klipá. Entonces podemos ahora entender la Gemara un poco más cuando dice que la iluminación de las velas hacia afuera, hacia el otro lado, es justamente para tratar de rescatar todo aquello que ha sido absorbido por la Klipá a través de el Pegam del Yesod, o sea, de todo aquello que ha sido absorbido por la Klipá a través de todos los pecados relacionados con el Yesod, relacionados con el Brit Milá. Ve'ir zot haita al pitjo shel midvar Edom ve'arav, estaba justamente entre los dos desiertos de Edom y también de Arab, de Ismael y de Esav. Shemisham ashar lekol asonim, que esa es la puerta de todos los que nos odian, de todos los enemigos. Leikanes leret Israel umisham kach nigmerat sarot rabot, y de allí se completaron muchas desgracias para Israel. Kol kach al de irze, tantos por medio de esta ciudad que representa, como dijimos, el Yesod de la Klipa. Sin embargo, aquí cabe un punto más en el análisis de Talmud, que es ¿de dónde salió esta ciudad? El Zohar nos trae, de Maftía tal vez, que la persona que fundó la ciudad de Talmud, por lo menos la agrandó, la repobló, no sabemos si lo hizo desde sus simientes o más adelante, fue Shlomo Amelech. Shlomo Amelech fue quien mandó Yehudim para que se asentaran en la ciudad de Talmud y la repoblaran y la revitalizaran, pero esta empresa no tuvo buenos frutos. Y eso es lo que nos enseñó antes la Gemara, que vamos a hacer un Yom Tov cuando se destruya esta ciudad, o sea, cuando se desaparezcan los mamzerim. ¿Cuál es el motivo por el cual Shlomo Amelech quiere construir, repoblar o revitalizar la ciudad de Talmud y que la empresa no salió bien? Es un tema que Bezrat Hashem vamos a tratar. Simplemente tenemos que decir entonces que el Pshat, la Gemara, es bastante más amok. La iluminación de las velas de Hanukkah pretende también rescatar Nitzotzot que cayeron en la Klipá, se llaman Talmudaim,
como producto del Pegam sobre el Yesod. Y ellos, Talmud, se consideran el Yesod de la Klipa. ¿Lo entendemos de dónde? Del Midrash que habla de los Kashatim, de los arqueros que vinieron a destruir Jerusalén, que es el lugar de la pureza, en el primer Bet HaMikdash y en el segundo. No se olviden, entre el primero y el segundo tenemos la historia de Hanukkah, y la historia de Hanukkah habla de un paja shemen, de un cántaro de aceite que se encontró puro. Paj shemen se encontró puro. Paj, en hebreo se escribe Pei Hafsafit, Paj, que es el cántaro. Si nosotros alteramos las letras, o sea, si vamos al otro lado, o sea, al lado de la clipá, encontramos que las letras, que la palabra que se forma de dar vuelta a las letras, ponerlas en un lugar distinto, son dos letras, por lo tanto, si las ponemos en lugar distinto, vamos a dar vuelta a la palabra. Se forma el término kaf. Kaf. Kaf es la palma. Y ese fue el lugar que fue golpeado por el ángel de Esab en Jacob, que dice que lo golpeó Bekaf Hayerach, o sea, en la palma donde iba el hueso, y le sacó el fémur de allí. Ese fue el golpe que le dio. Diferentes opiniones en una sola pierna a las dos. Entonces, Kaf es justamente lo contrario al Paj. Y a pesar de que Jacob vino, había ido justamente a buscar Pajim, había ido a buscar unos cantaritos pequeños, recibió un golpe en lo contrario al Paj. Esto se hace tikkun de esto, se corrige esto, cuando los Hashmonaim encuentran el Paj puro. O sea, estamos hablando que el Paj puro representa al Yesod de la Kedushá y el Kaf representa al Yesod de la Klipa.